AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más, aquí con ustedes en Estudios Ministeriales. Queremos darle una cordial bienvenida y con nosotros, por supuesto, nuestro coanfitrión, nuestro pastor Juan Pérez. El mismo, gusto de saludarlos, gusto de verles, gusto de compartir con ustedes este tiempo de conversación. Pastor, un gusto estar aquí. Nos alegra poder invitarle. En su televisor aparece un teléfono. Usted puede anotarlo, escribirnos, compartir también su experiencia de los temas que estamos tratando. Y si tiene preguntas, también con mucho gusto tenemos un espacio para poder ayudar cuando se nos es oportuno, ¿ya? Y quiero decirle, Estudios Ministeriales es una respuesta de nuestro tiempo de colaboración al ministerio. Es interdenominacional y por otro lado quiero decirle que no traspasamos de forma ética ninguna base doctrinal institucional. Solamente somos compañeros en el camino. Hoy trataremos un tema referente a la plantación de iglesia. En muchos lugares y en muchas formas, esta experiencia se ha vuelto cada vez más necesaria y también debemos de revisarla, y este es nuestro tema de conversación, así que vamos a acercarnos a ella a través de este tiempo, ¿ya? Para irnos en una base, yo quiero leer un texto bíblico acá en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 7 al 10. Dice de la siguiente forma, ¿ya? Entonces Pablo salió de la sinagoga y fue a la casa de Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que lo oyeron. Y una noche le dijo el Señor a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues yo estoy contigo y nadie te va a atacar para hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Pastor Juan. Es interesante que podamos tomar un tema que parece tan árido y difícil de analizar como es la plantación de iglesias. Ya desde el momento en que uno dice plantar una iglesia, es como un término técnico. ¿Por qué no dice uno comenzar una iglesia o iniciar una iglesia o tener una iglesia nueva? Creo que debemos darle una vueltecita a ese, qué es lo que es una iglesia, tal vez. ¿A qué entendemos como iglesia? ¿Qué es lo que pensamos aquí en la mesa, en el panel? ¿Y qué opinan los que están acompañándonos en este tiempo? ¿Qué es una iglesia? Sí, yo quisiera enfatizar que la finalidad son las personas, y que Dios está interesado en relacionarse con las personas. De hecho, el esfuerzo misional de Jesús no fue para mantenerse en la condición de Dios, sino que se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre para relacionarse de igual a igual. Así que las personas que han sido alcanzadas y llamadas por el Señor, en su reunión se vuelven una asamblea de sus llamados, ¿ya? De ahí viene una palabrita que era usada originalmente en un lado político y que después fue empleada en esta razón, el término eclesia, es decir, de afuera, la gente que estaba afuera y que fue llamada a ser parte de, ¿ya? Sí, porque la eclesía griega son la asamblea de los ciudadanos, sí, que no todos los habitantes del lugar eran ciudadanos. Todos, sí. Era una democracia muy particular la griega, y que algunos son llamados a participar y algunos son desafiados a tomar decisiones. Entonces la iglesia es un grupo de personas que se reúne, que se autoentiende a sí misma como parte de una comunidad y que se pone sus formas
se impone a sí misma voluntariamente sus formas, sus normas, sus costumbres, su cultura, al fin de cuentas. Pensamos en la fe, ¿verdad? Porque dice todo aquel que creyere en el Señor. Y en realidad esto es algo que nos une, la palabra del Señor, ¿ya? Ahora, no la interpretación, a veces la interpretación nos divide, pero queremos hablar de que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el llamado de Dios nos une, ¿ya? Y en esto tenemos que entender, todos fuimos llamados a un cuerpo, todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu, todos tenemos esta presencia y manifestación del Señor en nuestras localidades. Así que podemos entender entonces que esta comunidad de fe se basa alrededor de Cristo y no alrededor de la organización humana, ¿ya? Porque los estamentos humanos han ido cambiando por el proceso, más la palabra de Dios permanece firme para todos los tiempos. Entonces, la iglesia o eclesia son las personas que han sido llamadas y alcanzadas por el Espíritu de Dios hacia la persona de Jesús. Y cuando hemos sido convencidos por el Señor de esta necesidad y le hemos recibido, entonces nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque entonces esa comunidad de fe, esa reunión de personas que se autoentiende como una comunidad y se pone sus marcos y sus normas, la llamamos iglesia. Entonces esa iglesia decide su forma de administración interna. Y es lo que hace que haya diversas iglesias dentro de todo el mundo evangélico que forma parte de nuestro país. No tenemos la iglesia evangélica en Chile, tenemos iglesias evangélicas porque somos un pueblo, somos un mundo, somos una gran diversidad de personas que desde su cosmovisión entienden la fe. Entonces nos dividimos en comunidades que se organizan administrativa y organizacionalmente cada una según su enfoque. Una de las formas para acercar a esta comunidad de fe con el tema que queremos hablar ahora tiene que ver la Gran Comisión. Quiero decirle que todas las iglesias tenemos que seguir el mandato del Señor de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esto implica entonces de que hay que conectar a esta comunidad de fe con la Gran Comisión. Esto sería un poco el desafío. No es solo crecer internamente como personas delante de Dios y delante de los hombres, también tenemos que crecer en cuanto a la obediencia, y en este desarrollo nosotros tenemos que analizar un poco la Gran Comisión, porque la extensión del Evangelio se puede ver desde varias perspectivas, ¿ya? Pero queremos decir que este desarrollo es porque queremos darle cumplimiento a la Gran Comisión, de ir a las naciones, esto de reproducir discípulos, que es la idea del Señor, ¿verdad? Ir, hacer, bautizar y enseñar, que es un camino a trazar, cada uno tendrá que ver la forma como relacionarse. Por lo tanto, no hay iglesia alguna que no tenga responsabilidad con la Gran Comisión. Eso es una muy interesante idea, el hecho de que la Gran Comisión esté activa y vigente en la iglesia de hoy, en el siglo XXI. La iglesia está en relación con una tarea a la que se le llamó, que es compartir el Evangelio. No necesariamente el plantar templos. Como alguien dijo en algún momento, la tarea no es levantar templos, la tarea es encontrar y formar discípulos. El templo es uno de los elementos de la vida de la iglesia, pero la formación de discípulos es la parte esencial. Entonces debemos de entender que lo que nos está desafiando el salir de nuestra comodidad o de nuestro confort local, porque la iglesia local, bueno, es evidente que es nuestra casa, nos sentimos bien, aquí es donde nacimos, aquí es donde vivimos, entonces este es nuestro cuadrado, pero la misión no está aquí. No es con los que ya han sido alcanzados. La misión está con llegar a los no alcanzados o a los descongregados o a aquellos que están en otras situaciones más vulnerables. Entonces, como dice, cuando cubriste la desnudez o cuando diste alimento al que tenía hambre, ya, ¿cuándo hicimos esto? Y bueno, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, dijo el Señor. Y la misión entonces tiene que ver con una mirada espiritual de llegar a Cristo y con una mirada social que tiene que ver con atender en la integralidad a la persona. Vamos a un corte, volvemos en el siguiente bloque. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama?
quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.151.cl. El gobierno somos distintos. Y en la cuadrangular y la iglesia de Dios, en doctrina son bien parecidos, pero el gobierno nada que ver, son distintos. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más, aquí en Estudios Ministeriales, quiero invitarlo. Esta es una oportunidad de acercarnos a este tema sobre el crecimiento de la iglesia y evidentemente usted también tiene experiencia y también tiene estos esfuerzos locales por extender la obra y quizás nos pueda compartir, ayudar, fortalecer este tema. Lo invitamos. Escríbanos al número que aparece ahí en su pantalla de televisión. ¿Ya? Y anótelo y escriba, haga su comentario, permítanos entenderlo, no solo poner un like, no es necesario, necesitamos más bien escuchar su posición. Dios les bendiga. Pastor Juan. Sí, porque el compartir, el interactuar nos ayuda a nosotros a enriquecer la discusión conversacional sobre los temas que vamos enfocando aquí en el programa. Hoy comenzamos hablando de la iglesia, de lo que es la esencia, un grupo de personas, una familia que se reúne y que se entiende a sí misma como una comunidad, con su estilo, su organización. Y entonces, al hablar de organización, ¿es que acaso todas las iglesias evangélicas en Chile se organizan igual? ¿Son iguales las iglesias para avanzar en el tema? En realidad no. Debemos de entender que hay una diversidad de organizaciones. Ya nosotros acá somos distintos. Somos diferentes. Gracias a Dios. Obvio. Está bien, pero tenemos que entender esto. Entender de que esta multiforme gracia de Dios opera con todas las personas que Dios está fomentando y animando a que se cumpla. En realidad todos vamos a cumplir la gran comisión. Solo que algunos tienen énfasis diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que dan un énfasis evangelístico y creen que toda la iglesia es evangelística, pero se olvidan de otras áreas, como la educación. Hay otros que creen que todo es educación y se olvidan de la área pastoral. Y otros que son todo pastoral y se olvidan de todas las otras. Entonces hay que formar un equilibrio. Lo que yo quiero decirles es que en esta diversidad Dios está interesado en las personas. Y lo que Dios quiere hacer es usar a cualquier medio y a cualquier persona por llegar al otro. Es la otredad del Señor. Él vino por rescatar al mundo, no solo a una familia. Así que cuando la gente piensa localmente,
cree que todo está bien porque ahora yo ya estoy en una localidad y tengo la comodidad que necesito y ya con eso me basta. Pero Dios no está interesado en eso, ni en nuestra comodidad. Porque cuando salgo de esa comodidad, de la comodidad que me provee mi comunidad y encuentro la otra y dialogo con otro, veo que somos diferentes, que esa otra iglesia se organiza de otra manera. Y a veces tengo una especie de choque cultural porque digo, pero ¿cómo? En mi iglesia anterior se hacían las cosas de otra forma. Eso me sucede cuando cambio de ciudad o cambio de barrio, busco una iglesia más cercana a mi hogar y entro a ese lugar, veo ese otro templo y veo otra forma de hacer las cosas. Entonces tenemos que entender que las iglesias evangélicas en Chile son variadas en su manera de entender la organización, en su manera de entender la misión, en la forma en la que aplican los distintos principios bíblicos y cómo, al fin de cuentas, encaran la Gran Comisión como una tarea. Cuando uno piensa de que todos los esfuerzos debieran de aumentar, entonces estoy hablando de crecer. Y yo pudiera pensar entonces que crecer tiene que ver con aumentar. Por ejemplo, usted ora media hora diaria. Evidentemente que si usted quiere crecer en oración, tendrá que orar 1 hora y quizás 2 horas y qué sé yo, dependiendo cómo usted practica el tema. Pero cada vez que usted vence la dificultad natural, ya como el sueño, los tiempos, la administración, la soledad, porque uno requiere a veces tener tiempo a solas con el Señor y no solo orar en comunidad. Y entonces usted va creciendo en su relación con Dios, como orar, leer, ayunar, congregarse, consagrarse, diezmar, qué sé yo. Son formas de cómo usted se relaciona y crece delante de Dios con Él. Pero existe la otra forma, que es la relación con las personas. Y yo creo que aquí es donde está el ejercicio de esto que estamos hablando. La iglesia no va a crecer si nosotros no nos relacionamos con el mundo y con las personas. ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo hacemos si la Biblia misma nos dice que no amemos al mundo? Y uno tiene la tendencia a salgan de ahí, dice la Biblia, sal. Entonces es muy interesante este tema de cómo podemos tener contactos y cómo mantener la relación con la sociedad aún a pesar de la maldad imperante. Los libros del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, son muy interesantes en el sentido que están hechas en función de ciudades. No sé si había pensado eso mi estimado compañero de ruta desde la pantalla. Las ciudades, porque es tan interesante la vida en la ciudad que Pablo escribe el cómo plantar el evangelio en ciudades. En una ciudad de Corinto, como se leyó al principio, la ciudad de Filipos, donde empezamos a estar en Europa, todas tienen la manera de vivir la fe dentro de la ciudad. Se dice que los cristianos evangélicos, después que se convierten y se integran a una iglesia, 2 años después de ello han perdido sus contactos con el mundo, por lo tanto se transforman en personas que no tienen grandes amistades ni contactos evangelísticos porque se insertan dentro de un mundo absolutamente religioso. Las relaciones siguen siendo una herramienta eficaz en todo lugar. Cuando dice ir, y usted dice, bueno, ¿a quién voy? A mi familia, ya bueno, ya, porque si los que están contigo no ven que tú estás sirviendo a Dios y que tu conversión es verdadera, no van a creer nunca en el mensaje que estamos hablando. Así que es muy importante que nuestra tarea de relacionarnos cuidemos detalles, como por ejemplo, el que roba no robe más, sino que con su propio esfuerzo gane. Entonces, en esta obediencia al Señor, que esta persona ahora cambió de actitud y ahora con su esfuerzo gana el sustento de su casa. Entonces, evidentemente es un cambio notorio socialmente, porque el mundo sigue mintiendo y sigue robando, pero nosotros en Cristo estamos empezando a hablar verdad y a decir las cosas como son. Entonces, evidentemente que el mundo, algunos lo ven con agrado y a otros ven con extrañeza de que no andemos en las mismas disoluciones que ellos. Así que cuando habla de que nos separamos del mundo, no de la gente, nos separamos de la maldad que hay en el mundo y nos separamos también de la cultura que nos separa de Dios en el mundo, pero no de las personas. Es decir, yo puedo estar con personas que a lo mejor no tienen del Señor en sus corazones, pero nadie me obliga a hacer lo que ellos hacen. Pero si yo no estoy ahí para hablarle, nunca va a haber luz en medio de las tinieblas. Hay un pasaje interesante que está en Filipenses capítulo 2, en el que Pablo escribe que sean hijos de Dios
sin culpa en medio de una generación torcida Sí. y depravada, en la versión NBI. Esa generación torcida es una generación que tiene los valores y principios morales ordenados en función de un equilibrio, pero fuera de la plomada, que podemos conversar mucho más de eso. Y en medio de ella, en ella ustedes brillan como estrellas o son Sí. como luminares en esta sociedad. Y eso es lo que Pablo está pidiendo, es que no salgas de la sociedad, vive en ella y alumbra, como decía la antigua canción, brilla en el sitio donde estés. Brilla Sí, en el sitio. En el cierto. lugar donde estás, ni siquiera tienes que hablar, vivir la vida cristiana en el lugar donde te toca estar. Eso es lo que se está esperando de nosotros. Y ello es lo que nos lleva a hablar del tema del crecimiento y, como Sí. consecuencia, la plantación. Tal vez pensar que el objetivo entonces es llegar a ellos, y ellos Sí. son los que están separados de Dios. Ya, o sea, en primera instancia estamos hablando del pueblo no alcanzado, pero con la realidad que tenemos hoy en el mundo, de que hay tanta gente apartada del Evangelio, nuestras campañas evangelísticas o nuestras tareas de visitación nos hacen encontrarnos con una realidad muy distinta. Una gran cantidad de personas que visitamos o que alcanzamos a llegar a ella no son personas que están sin Cristo, sino personas que están heridas, separadas del Señor y que tienen peros con las congregaciones. Entonces, nuestra formación ya no es la intencionalidad de la plantación de iglesia, debe de abarcar estos temas, porque esta va a ser una realidad cada vez más fuerte en nuestros sistemas de sociabilización para evangelizar. Entonces, hay tres cosas que mirar. Una, no debo de perder el objetivo de la evangelización al ir a estas personas. ¿Ya? ¿Sí? La segunda cosa, no apartarme de la palabra del Señor, porque como la gente viene de distintas culturas y de distintas congregaciones, terminan hablando de sus heridas y no de la palabra del Señor. Y por lo tanto, tengo que educarme para hacer esta plantación de no desviarme o salirme del carril, ¿ya? Y la tercera cosa que quiero decirle es que la fidelidad y la constancia permiten tener resultados. Es decir, estamos pensando en que la iglesia en forma natural va creciendo. Vamos desarrollándonos como comunidad de fe, pero en algún momento este crecimiento natural va a impulsar a una intencionalidad respecto al compartir el Evangelio. Y ese compartir el Evangelio se va a dar probablemente, muy probablemente, en el mismo ambiente cultural en el que uno está. Porque el salto, cuando uno habla de la Gran Comisión y uno está hablando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es muy probablemente se va a dar que la plantación de nuestras iglesias se va a dar en nuestra Jerusalén. La plantación de iglesias, yo propondría pensar que la plantación de iglesias es la tarea dentro de nuestra Jerusalén. En lo que se llama Judea, Samaria y lo último de la tierra son ambientes de trabajo intercultural o transculturales que no es exactamente la plantación de la iglesia, porque nosotros tenemos la tendencia a trabajar, a plantar, a evangelizar con aquellos con los que tenemos contacto natural. Por eso encontramos personas que tienen cierta información del Evangelio. Porque en Chile el Evangelio tiene una presencia ya antigua y hay mucha gente que ha tenido contacto con la iglesia y si uno conversa siempre saben algo de lo que significa una iglesia evangélica. Lo que ha fallado no es que la iglesia no prediquen el Evangelio. El problema que notamos al visitar a estas personas en este esfuerzo local por alcanzar gente, porque acuérdese que la finalidad es llevar gente a Cristo. Así que nosotros no hacemos el trabajo de la campaña para mostrar un cantante. Nosotros estamos interesados en el resultado, que las personas vengan a Cristo. Entonces, lo que hemos notado en esta relación es que lo que ha fallado es el discipulado en la iglesia local. Porque lo que hemos hecho del discipulado es dar una información social de la iglesia o la estructura de la iglesia o en esto creemos. Pero en realidad el discipulado tiene que ser definido. ¿Cuál es la tarea? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? Hay que definir esto en el momento para que la gente sepa qué hacer. Pero esa es la tarea de la vida interna de la iglesia. Sí. Eso se da dentro de la iglesia y podemos estar años haciendo eso dentro de la iglesia sin comenzar ninguna situación No nueva. comenzar. Pero al revisar las personas que encontramos en la calle, que han salido de las congregaciones, nos encontramos de que estas personas no tienen esta formación.
como una realidad. O sea, pensamos en algo. Si yo necesito formar obreros, no puedo solamente pensar que necesito obreros, tengo que formarlos y eso va a llevar tiempo. Así que esto no es que yo haga una charla y ya se soluciona el tema. La gente no viene madura ni crecida en Cristo. Entonces la evangelización tampoco. Hay gente que sale a evangelizar y no sabe ni siquiera dónde están los textos bíblicos. Hay personas que cometen errores porque ven esto como una organización, pero no ven como la gracia del Señor alcanzando vidas, ¿ya? Entonces yo quiero plantear dos cosas en este problema. Si el crecimiento es natural como nosotros. Éramos niños, pasa el tiempo y luego somos jóvenes. Y pasa el tiempo, después somos adultos. Va cambiando el estrado natural de nuestra vida. Y la iglesia debiera de ir creciendo también en la misma forma natural. Y por lo tanto, el desarrollo y la multiplicación de la iglesia no debiera de ser un esfuerzo extraordinario. Sí, pero es que rápidamente, Sí. como planteo para la siguiente etapa de charla, cuando hablamos del crecimiento personal, que yo paso de niño a adulto, estoy hablando de mi crecimiento. Sí. Yo creo que también tenemos que hablar de cuando llega un nuevo hermano a la iglesia, o sea, un nuevo hermano a la familia. Sí. De ahí ya somos dos. Entonces, porque yo puedo seguir creciendo siempre. Sí, Y va a ser entonces así. una iglesia puede seguir Sí. siempre creciendo y engordando, pero nunca multiplicándose. Sí. La tarea que Ahí lo que tenemos que hablar es la multiplicación La de la gran iglesia. comisión tiene que La salir a multiplicación flote de las al iglesias. sistema. No Sí. solamente que yo crezca, sino que hayan otro más en la familia. Me parece muy bien. Qué bueno que vamos a una gran familia. Eso. Vamos a un bloque y volvemos. ¿Ya? Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y también se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
espera en Jehová. Una vez más, aquí en Estudios Ministeriales. ¿Ya? Nos alegra mucho de que usted esté con nosotros. ¿Ya? Le invitamos a compartir y acercarse a este tema sobre la plantación de iglesia. Hemos hecho un recuento para reconocer el origen de la iglesia, también ver a esta comunidad como conectándola con la gran comisión, que es la que desafía realmente a la iglesia a multiplicar sus discípulos, ¿ya? Y luego también a hacer la tarea de alcanzar personas. Entonces que sacamos a relucir entonces de que las organizaciones de las iglesias son todas distintas, que no somos iguales y que por lo tanto los enfoques sociales y ministeriales varían, pero no nos tenemos que despegar de la meta bíblica que Jesús ha puesto. Entonces el crecimiento de la iglesia se tiene que dar de forma interna y externa, ¿ya? Y uno crece delante de Dios y delante de la gente. Entonces, ¿por qué saco a relucir esto? Lo que pasa es que cuando usted sale a hacer esta tarea de plantar iglesia, tiene que ser una persona que esté crecida en el Señor y no un neófito, ¿ya? Consejo bíblico, Pastor Juan. Sí, uno tiene la tentación cuando la iglesia empieza y tiene una cantidad determinada de miembros, uno tiene la tentación de que esa iglesia crezca en ese lugar hasta el infinito y más allá. Pero eso es un problema que se va a dar en medio de todo lo que se llaman las enfermedades de la iglesia. Yo no sé si alguna vez, algún día podríamos conversar de ese tema, de las enfermedades internas que las iglesias tienen, porque como es un organismo vivo, la enfermedad parte también de la vida y a veces las iglesias se enferman. Y una de las enfermedades que tiene la iglesia es ese estrangulamiento que se produce cuando la iglesia ya no logra soportar más y sigue tratando de engordar internamente. La plantación de la iglesia es cuando la iglesia decide que no solo va a crecer en ese lugar físico donde está, sino que va a crecer también en un segundo, tercero o una cantidad nueva de lugares físicos donde van a comenzar a congregarse otras personas que van a ser también iglesia como esta iglesia con sus propias características también. Entonces el crecimiento de la iglesia y en relación con la gran comisión tiene que ver con el desarrollo interno de una congregación, pero con la multiplicación de congregaciones, no solo con grandes estamentos eclesiásticos. Quería extraer una información al respecto. Es que muchas organizaciones solicitan de que cualquier persona que vaya a participar del ministerio sea un egresado del seminario antes de participar de la obra activa. Pero hay otras organizaciones que la gente comienza a la extensión y luego se va educando en el camino. Son dos caminos distintos, uno más largo, otro más corto, pero hay una seguridad cuando uno tiene que egresar del seminario para luego participar de la obra. Y pienso un poco que, no sé, cuando a uno le ha tocado plantar iglesias, yo pienso en varias cosas. Primero, en tener un lugar determinado. Por lo general, uno estudia dónde no hay presencia de nuestra organización, en qué barrio no hay, en qué ciudad no existe. Y entonces tengo una mirada fija, elijo un lugar donde voy a hacer esta tarea. La segunda cosa, si no hago esto, tengo que pensar qué tipo de recursos tengo para poder hacerlo. A veces hemos empezado obras intencionalmente sin recursos, sin personas, sin capacitaciones, sin medios, y como que Dios va hacia el azar haciendo cosas. Pero ese tipo de formación anormal no siempre termina en buen resultado. Pero quiero contarles que en esta plantación de iglesia no nos olvidamos que hay un llamado de Dios, que nosotros podemos tener buenas intenciones. Y conocemos a muchos hermanos que quieren hacer evangelismo y según ellos van a conquistar el mundo, creen que van a predicar y 3.000 personas se van a convertir como Pedro, ¿ya? Pero después en la práctica nos encontramos que el crecimiento es un problema, ¿ya? ¿Y por qué es un problema? Les voy a contar una experiencia.
en un momento estábamos en un otro lugar y empezamos a tener una visitación del Señor local, y esto trajo avivamiento a algunas familias que fueron alcanzadas. Se arrepintieron personas que estaban apartadas de Dios, se volvieron al Señor, y estas contagiaron a la familia trajo a un vecino, luego hubo una sanidad divina por ahí, pasó un mover de Dios y se llenó de gente rápidamente la iglesia. Pero nos encontramos con algunos problemas. Le voy a hablar de estos problemas que después hay que revisar, porque cuando uno pretende crecer hay que prepararse para crecer. Pero el crecimiento masivo nos trajo a la luz que no teníamos obreros preparados para atenderlo. También vimos la dificultad del espacio físico. Así que para poder optimizar el pequeño lugar que había, tuvimos que empezar haciendo 2 cultos ya para poder ocupar, para tratar de alcanzar a las personas. Después nos vimos que había problema de los equipos de sonido, después vimos la silla, después vimos que faltaban las luces, empezamos a cambiar el orden por las necesidades a fin de dar la comodidad, y la finalidad era alcanzar personas, pero luego terminamos arreglando el templo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, en vez de seguir el planteamiento donde Dios estaba añadiendo personas, nosotros empezamos a pensar racionalmente, y no nos dimos cuenta que esa desviación de pensamiento frenó ese crecimiento. Nos encontramos con algunas dificultades de que nosotros debemos de preparar a los obreros antes de enviarlos a la misión. Porque lo que se llama dolores de crecimiento, que uno tiene a medida que va pasando de la infancia a la adolescencia y hasta que alcanza la edad adulta, el dolor en las rodillas, los dolores en los codos, que va indicando el estiramiento de los huesos y el crecimiento del cuerpo. Eso mismo se da en la iglesia en la medida que va creciendo. Hay dolores, hay conflictos y ajustes que son necesarios hacer. En la medida que se van creciendo la iglesia local, los distintos ajustes se tienen que ir haciendo de manera que uno pueda después plantar una nueva congregación con gente que ha estado entrenada y formada para ello, porque como dijo el pastor Marco hace unos momentos, las personas que van a comenzar esta tarea deben ser personas que están formadas y que entienden, no un neófito, como es el consejo bíblico, no un neófito para que no caiga en la vanidad, en el concepto, la vanidad no en el orgullo, en la vanidad, en el hecho de que no tenga sustancia la tarea que está haciendo. Las iglesias tienen que ser plantadas con formas serias de trabajo. Tal vez pensar que la organización, esa comunidad de fe, tiene que tener una intencionalidad en la tarea. No puede ser así al azar cuando aparezca alguien de dónde va. No, tiene que procurar tener un programa hacia. Yo creo que uno de los problemas que tenemos como iglesia es que nunca hemos planificado la plantación de iglesia como direccional, sino que ha ido brotando porque Dios va usando las voluntades, ¿verdad? Y hay gente que se quiere comprometer en la obra y empiezan a aparecer situaciones y uno va de repente por atender sigue estas cosas, pero no es lo mismo si usted organiza un programa, prepara, es como cuando usted invita a alguien a su casa, ¿qué hace? Prepara la comida, tiene todo el espacio físico, arregla, limpia, qué sé yo, todo antes de llegar a la visita. Usted no se va a poner delante de la gente recién a hacer las cosas. Es decir, esto es lo que hay que hacer en la iglesia, prepararse para el crecimiento. Prepararnos para el crecimiento significa pensar en los temas del crecimiento, pensar en el crecimiento que se espera y también querer que haya un tiempo de crecimiento. Quererlo, esperarlo, anhelarlo, soñarlo, orar sobre ello, hablar el tema del crecimiento, porque uno tiene que saber los costos que eso trae y a veces el temor de todos los dolores del crecimiento, las iglesias tienden a pensar que mejor nos quedamos felices con el pequeño pueblo que somos, con el número de familias que estamos acá, que nos conocemos, nos entendemos, y eso al final limita todo el crecimiento interno. Y aún más limita y obstaculiza la posibilidad siquiera de pensar en comenzar una obra nueva. Comenzar una obra nueva, como Pablo dijo, que había ido no solo con palabras de humana sabiduría, sino con palabra de Dios y poder de Dios.
dos elementos en la plantación que no deben de olvidarse. Si dentro de las tareas que hemos hecho a través de los años, si hay algo que yo debo de rescatar es que ha sido la presencia del Señor en la vida de las personas la que ha enriquecido la comunidad, ¿ya? No han sido nuestros esfuerzos, hemos sido los que siembran o los que riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y si la iglesia ha crecido porque Dios ha tenido a través de su espíritu favor para con la gente. Pero ¿ya? ese espíritu y esa actitud tiene que también tener un sustento teórico, un sustento racionalizado, pensado y estudiado. Porque este crecimiento voluntario, si uno hiciera tomar el mapa de una ciudad determinada en este país y uno mirar la distribución de las iglesias evangélicas, uno podría llegar a descubrir cosas muy interesantes, tales como en qué lugares hay una mayor densidad de iglesias y tender a preguntarse por qué está esa densidad mayor en determinado lugar y no en otros sitios de la ciudad. Entonces uno tiene que pensar y atreverse a mirar y calcular, sentarse a pensar antes de construir la torre, porque si no llega el momento en el cual no va a poder terminar y la torre no va a ser terminada o se va a caer y vendrán otros y se reirán del esfuerzo que comenzaron a hacer. Algo así dice la Biblia. Me parece que como por ahí habla la Biblia, que bien, siéntate primero y planifica la torre para poder hacerlo. Entonces, mirar la ciudad en una forma integral es una tarea que se requiere hacer en las iglesias. Cada organización, cada denominación, cada congregación tiene que entender el espacio en el que está. Hace un tiempo hicimos un ejercicio en nuestra iglesia de mirar la ciudad en el entorno que cada iglesia tiene, de manera de tratar de entender qué es lo que hay alrededor, qué fortalezas y debilidades hay y dónde es mejor poner los esfuerzos para poder trabajar en la plantación. Y eso requirió después entender que las iglesias tienen que ser revitalizadas, tienen que tener vida fuerte en la iglesia, sana vida de cristiana para poder pensar después en la plantación de una iglesia. Sí, pensaba en este mismo sentir, la necesidad de bajar esta información y sensibilizar a la comunidad para que se entienda que este esfuerzo no es de 2 o 3 hermanos, sino es la comunidad involucrada en este deseo de generar una nueva expresión de amor, ya, quizás no en el mismo lugar, sino en otro barrio, en otro sector, donde haya una reproducción, así como se espera en el discipulado, de que todo discípulo termine reproduciéndose en otro. Así también la iglesia se reproduzca en otro lugar. Esta plantación de iglesia de manera intencional también tiene que contar con la voluntad de las personas. No es un regimiento para dar órdenes y que la persona está obligada a someterse al planteamiento de otro, sino que cada persona tiene que crecer. Por eso hablaba de crecer delante de Dios primero y crecer también en la comunidad con las personas, porque cuando yo vaya a reproducirme en otro lado, estas características son las que deben de prevalecer. ¿Ya? Por ejemplo, que exista como medio la palabra del Señor, reconocer la Escritura como autoridad de vida, ya tiene que ser un ambiente de fraternidad donde la sociabilización permita expresar amor, donde permita tener compañerismo, que la comunidad llegue a ser sanadora, ya terapéutica, porque cuando nosotros nos encontramos con las personas no vienen del mismo bloque todos. Algunos vienen heridos, otros vienen confundidos, otros vienen sin doctrina, otros vienen desahuciados. Y entonces la iglesia se ve en la obligación de ir transformando integralmente a estas personas. No solo hablarles de plantación de iglesia, sino hablarles para llegar a Cristo y para ser transformados y después salir en esta tarea. Así que la voluntad de las personas es importante y el fin de la plantación de iglesia es ganar gente. No es plantar una congregación o de la organización en otro lugar, porque podemos tener el templo y no tener gente. Encontramos algunas organizaciones que plantan de esta forma. Sí, porque el objetivo sigue siendo personas.
pero el gran objetivo es que esas personas se logren autoentender como una comunidad de fe, se puedan llegar a sentir como también parte responsable de continuar el eslabón histórico del crecimiento de la iglesia. La iglesia tiene que crecer internamente, la iglesia tiene que crecer localmente, pero la iglesia tiene que multiplicarse. Es necesario pensar el espacio geográfico en el cual está inserta una iglesia, es decir, una ciudad, de manera de poder crecer con vitalidad, crecer con salud, crecer sanamente y pensar que ese crecimiento tiene que llevar a que haya una multiplicación, a que tiene que haber otro lugar en el cual comience una nueva congregación, una nueva familia de fe. Y eso es la tarea de la iglesia, lo natural, es lo esperable, es lo que tiene que estar sucediendo. Es posible que uno piense ahora en el espacio donde usted está, pensar cuánto tiempo hace que mi organización no comienza un nuevo grupo. ¿Cuánto tiempo hace que mi propia iglesia no comienza una nueva tarea en otro sector de la ciudad? ¿Cuánto tiempo hace que no estamos, ni siquiera hemos pensado en el liderazgo de la iglesia, en cómo esa responsabilidad es parte de nuestra vida? Tal vez lo hemos olvidado, lo hemos racionalizado, lo hemos pensado y lo hemos olvidado. Y hemos dicho, no se puede, seguimos aquí tan felices como estamos. Una experiencia es que en un periodo con nuestra familia, estando en Costa Rica, San José, Costa Rica, comenzaron una obra en Barrio Moravia. Se empezó una obra, ¿no? Entonces, en esa época se usaban las carpas. ¿Recuerdan cuando se andaba con las carpas? Y bueno, mis padres tenían esa visión junto a unos otros hermanos norteamericanos que estaban apoyando. Y entonces ellos estaban comenzando ese lugar, ¿ya? Pero dentro de esa experiencia surgió que unas familias tenían propiedades en otro sector de la ciudad. Y mientras estaban ellos haciendo esta evangelización y esta tarea local, comenzaron apoyando al otro lado. Y la iglesia se empezó a edificar en este lugar, pero en el otro lado ya se había formado una congregación. Y entonces la extensión no surgió forzada. Fue algo natural dentro del desarrollo y no fue egoísta de pensar, primero voy a tener todo esto y después voy a pensar en el otro. No, sino que en la forma como el Señor lo fue dando, lo entendieron y lo que hicieron fue que separaron parte de ese liderazgo y apoyaron a ambos lados. Hoy en día existen como 7 iglesias de ese centro que comenzó particularmente con una pequeña carpa, ¿ya? Entonces yo puedo decir abiertamente que la plantación de iglesia no solo requiere de la voluntad, también requiere de la sensibilidad de ver qué es lo que está haciendo el Señor, por dónde me dirige el Señor. Porque si no entiendo lo que el Señor está haciendo, si no puedo discernir lo que Dios hace en un momento histórico, en un momento determinado, en un espacio definido, no voy a poder aplicar lo que quisiera estar, lo que está en el corazón de vamos a plantar otro lugar, vamos a abrir más iglesias, vamos a abrir otras congregaciones, porque no voy a discernir de lo que está sucediendo. Puedo, como dijo Jesús, saber que va a llover o no llover mañana. Eso puedo hacerlo, pero no entiendo los tiempos, los momentos en los que Dios está actuando. Por ello es requerimiento, es requisito de la iglesia poder ser intencional en el crecimiento para poder expandir, para poder multiplicar. Tengo que ser intencional, estoy creciendo para multiplicar. No estoy creciendo solo para engordar el espacio en el que estoy. Y ese crecimiento me lleva a la multiplicación, de tal manera que la multiplicación sea hecha en generosidad, pensando en la gente que requiere escuchar el Evangelio. Es la persona el objetivo, no solo la institución. No es solo crecer institucionalmente, es alcanzar multiplicadamente las iglesias que están en el espacio. Bueno, es un tema apasionante. Como ven, usted también puede ser parte de nuestra conversación. Ya tenemos distintos enfoques porque venimos de distintas instituciones, pero no olvidamos que fue Dios el que nos desafió a participar en esta plantación de iglesia. Yo quiero invitarle. Usted puede participar de un conversatorio todos los días lunes durante todo el año 2025. Vamos a estar todos los lunes, 8 de la noche, en un conversatorio. Usted puede anotar el número, informarnos, y le vamos a enviar un link. Usted puede ingresar a esta charla ministerial donde tratamos temas trascendentes como este, ¿ya?
y que nos permiten revisarlo desde distintos ángulos y que usted también puede enriquecernos con su experiencia y también, cómo no, si usted necesita ayuda o consejo o alguna razón que podamos servirle. Aquí hay un cuerpo de pastores y hermanos que nos hemos unido con el propósito de ser una herramienta para nuestros tiempos. ¿Ya? Quiero dejarlos invitados para la siguiente semana. Vamos a continuar con este tema. Pastor Juan. Es verdad, creemos que todavía debemos entrar en el espacio definitivo de conversar sobre cómo es el proceso de la plantación de una iglesia. Hemos hablado mucho aquí, hemos dialogado, hemos levantado temas de discusión, situaciones que deben ser más investigadas. Quizá usted va a reaccionar a ello, nos va a escribir y vamos a poder charlar con más precisión sobre el tema. Bien, estamos muy agradecidos de contar con ustedes y por este espacio y también por las personas que nos ayudan para que esto se haga realidad. Queremos darle al Señor la honra. Yo quiero decirle que más que hablar de nosotros o de nuestras instituciones, yo quiero decir que el pensamiento viene de Dios. Dios es el que quiere alcanzar a las multitudes y que quiere reconciliar al mundo por medio de Cristo. Y por lo tanto nuestra tarea de ir, hacer, ya bautizar, enseñar, son parte del propósito. No somos el fin, somos el medio para poder llegar al otro. Siempre en el Señor el otro es el más importante. No nos olvidemos de esto. Un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos.